Valeria tenía 8 años cuando se convirtió en la última niña del orfanato San Gabriel, no por elección, sino porque cada familia que llegaba buscando un hijo se marchaba con otra sonrisa que no era la suya. Desde su pequeña cama junto a la ventana, observaba cómo las maletas se llenaban una y otra vez. Escuchaba los pasos apresurados por los pasillos, las despedidas susurradas, las promesas de cartas que nunca llegaban. Y cuando el silencio se apoderaba del edificio al caer la noche, Valeria sostenía entre sus manos pequeñas una fotografía borrosa de una mujer desconocida. No sabía quién era. La había encontrado debajo de su almohada el día que cumplió 5 años, como si alguien hubiera querido regalarle un pedazo de historia que no entendía. Los ojos de esa mujer en blanco y negro la miraban con una ternura que Valeria reconocía, pero no lograba descifrar. Las hermanas del orfanato le decían que había aparecido una madrugada de invierno, envuelta en una manta celeste con sus iniciales bordadas, VM Valeria Mendoza. Pero ningún apellido era realmente suyo. Lo habían inventado para darle identidad en los papeles. Cada mañana, cuando despertaba, su primer pensamiento era el mismo: hoy vendrá mi mamá. Cada tarde, cuando las sombras se alargaban por el suelo de madera vieja, susurraba: mañana será el día. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, tocaba suavemente el rostro de la fotografía y preguntaba en silencio: ¿dónde estás? Lo que Valeria no sabía era que a 40 kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, una mujer de cabello canoso y manos temblorosas sostenía la misma fotografía, una copia perfecta, y también susurraba nombres al viento cada madrugada. Blanca Esperanza. Morales había cumplido 70 años, pero su memoria seguía atrapada en aquel diciembre de 1963, cuando tuvo que entregar a su hija recién nacida porque la pobreza le había robado hasta la esperanza. Desde entonces, no había pasado un solo día sin que buscara en cada rostro joven las facciones de la niña que no pudo criar. Había intentado volver al orfanato 3 años después, cuando consiguió trabajo estable en una fábrica textil. Pero el edificio estaba vacío. Las hermanas le dijeron que los archivos se habían perdido en un incendio, que no había manera de rastrear a los niños que habían sido reubicados en otras instituciones. Blanca lloró durante meses, pero nunca se rindió. Cada domingo después de misa visitaba orfanatos, colegios, centros comunitarios. Mostraba la fotografía de sí misma cuando tenía 22 años y preguntaba: ¿han visto a una niña que se parezca a esta mujer? La respuesta siempre era la misma: una sonrisa compasiva y un silencio que dolía más que las palabras. Pero Blanca tenía algo que Valeria aún no comprendía: la certeza inexplicable de una madre. Sabía, con esa intuición que trasciende la lógica, que su hija estaba viva, que respiraba el mismo aire, que tal vez, en algún lugar, también la estaba buscando. Mientras Valeria observa la fotografía antes de dormir, la luna ilumina su rostro de tal manera que por un instante sus facciones coinciden exactamente con las de la mujer de la imagen, como si el tiempo se hubiera detenido para mostrarle la verdad que aún no puede ver. Lo que ninguna de las dos sabía era que el destino ya había comenzado a tejer los hilos de su reencuentro. Esta historia que estás a punto de descubrir conmigo toca fibras muy profundas del alma. Si alguna vez has sentido ese vacío inexplicable de no conocer tu origen, o si has sido madre y entiendes ese amor que no tiene límites ni tiempo, quédate hasta el final. Dale me gusta si ya sientes que esta historia va a llegar a tu corazón. Suscríbete para más relatos que sanan el alma y cuéntame en los comentarios: ¿alguna vez has sentido que el destino te debe un reencuentro? Valeria cumplió 18 años, un martes lluvioso de abril. Las hermanas del orfanato le entregaron una maleta pequeña, 100 pesos, un certificado de educación básica y la dirección de una pensión donde podría quedarse hasta conseguir trabajo. «Que Dios te bendiga, hija», le dijeron. Pero Valeria ya no esperaba bendiciones. Esperaba respuestas. Se instaló en un cuarto estrecho de la pensión Santa Rosa, en el barrio más antiguo de la ciudad. Trabajaba 6 días a la semana limpiando oficinas de madrugada, y los domingos
lavaba ropa ajena en el patio de doña Carmen, una mujer viuda que le había tomado cariño. Pero Valeria no era como las otras jóvenes de su edad. No hablaba de novios, ni de bailes, ni de sueños de casarse. Su mundo interior estaba construido alrededor de una pregunta constante. ¿Por qué me abandonaron? Había desarrollado una rutina casi obsesiva. Cada tarde, después del trabajo, caminaba por diferentes barrios de la ciudad. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo en su interior le decía que reconocería la respuesta cuando la viera. Observaba a las mujeres mayores en los mercados, en las plazas, en las puertas de las iglesias. Buscaba una mirada, un gesto, algo que le dijera: «Soy yo, te he estado buscando». La fotografía borrosa ahora vivía en su mesita de noche, apoyada contra un vaso de agua. Cada mañana le daba los buenos días, y cada noche le contaba cómo había sido su día. Era su única familia. Doña Carmen, que tenía ojos sabios de mujer que ha vivido mucho, la observaba con ternura mezclada de preocupación. «Niña», le decía mientras colgaban la ropa al sol, «a veces las respuestas llegan cuando dejamos de perseguirlas tan desesperadamente». Pero Valeria no podía parar. Su corazón llevaba un compás diferente, marcado por la esperanza y la tristeza a partes iguales. Una tarde de diciembre, mientras camina por el mercado central, Valeria ve a una mujer mayor que se detiene frente a un puesto de flores. La anciana compra claveles blancos y, al girarse, sus ojos se encuentran por un instante. Valeria siente un escalofrío inexplicable. La mujer sonríe con nostalgia y se aleja, pero algo en esa mirada le resulta familiar. Es Blanca, pero ninguna de las dos lo sabe aún. Mientras tanto, a 40 kilómetros de distancia, Blanca había convertido su pequeña casa en un santuario de búsqueda. Las paredes estaban cubiertas de mapas de la región, listas de orfanatos, números de teléfono de trabajadoras sociales jubiladas, recortes de periódicos sobre reencuentros familiares. Su rutina también tenía algo de ritual sagrado. Cada viernes tomaba el autobús hacia diferentes pueblos y ciudades. Llevaba siempre la misma bolsa de tela desgastada, con copias de la fotografía y una descripción escrita a mano. «Busco a mi hija, nacida el 15 de abril de 1945, entregada al orfanato San Gabriel, cabello castaño oscuro, ojos verdes, lunar pequeño en el hombro derecho». Los años habían plateado completamente su cabello y habían marcado arrugas profundas alrededor de sus ojos, pero su determinación seguía intacta. Había ahorrado cada peso durante décadas para financiar esta búsqueda que parecía infinita. En su mesa de cocina tenía 3 cuadernos llenos de direcciones, nombres, pistas que nunca llevaban a ninguna parte. Pero también tenía algo más: cartas. Cientos de cartas escritas a mano dirigidas a mi querida Valeria. Eran cartas que nunca envió porque no sabía dónde enviarlas. Cartas donde le contaba sobre su infancia que nunca compartieron, sobre cumpleaños que celebraba sola, sobre navidades donde ponía un plato extra en la mesa por si acaso. «Mi niña hermosa», comenzaba siempre, «hoy cumples 15 años y yo horneo tu pastel favorito. Aunque no sé cuál es tu pastel favorito. Imagino que te gusta el chocolate, porque a mí me gustaba a tu edad. Imagino que eres alta, porque tu papá era alto. Imagino que eres fuerte, porque tuviste que serlo». En una de esas cartas, Blanca había dibujado con lápiz un retrato de cómo imaginaba que sería Valeria a los 20 años. Sin saberlo, había logrado capturar con exactitud asombrosa los rasgos de su hija. Una noche de invierno, Blanca estaba organizando sus cuadernos cuando encontró una dirección que había copiado años atrás. Pensión Santa Rosa, Barrio Centro, Ciudad. No recordaba de dónde había sacado esa información, pero algo la hizo guardar ese papel en su bolsillo. Al día siguiente, decidió que era hora de visitar esa pensión. Blanca Esperanza Morales tenía 22 años, cuando su mundo se desmoronó como un castillo de naipes. Era 1945 y acababa de llegar del campo a la ciudad con su esposo Eduardo, buscando una vida mejor. Él había conseguido trabajo en una fábrica metalúrgica y ella limpiaba casas de familias adineradas. Vivían en una habitación alquilada detrás de una panadería, pero eran felices. Esperaban su primer hijo.
Eduardo la dejó cuando Blanca tenía 8 meses de embarazo. Se fue un lunes por la mañana mientras ella dormía. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. No estoy listo para ser padre, perdóname. Junto a la nota había dejado 30 pesos y su anillo de matrimonio. Blanca no lloró ese día. No tenía tiempo para lágrimas. Tenía un bebé creciendo dentro de ella y 0 posibilidades de mantenerlo con dignidad. Trabajó hasta el último día de embarazo, limpiando escaleras y lavando ropa con el vientre tan grande que apenas podía agacharse. Las señoras para las que trabajaba la miraban con una mezcla de lástima y desaprobación. Una madre soltera, susurraban. ¡Qué desgracia! Valeria nació un domingo al amanecer, en el hospital público. Blanca la tuvo en brazos durante exactamente 4 horas y 20 minutos. Las suficientes para memorizarle cada detalle. Los ojos color verde esmeralda, el lunar diminuto en el hombro derecho, la forma de sus manos pequeñas y perfectas. «Te amo», le susurró mientras le daba el pecho por primera y última vez. «Te amo más de lo que jamás podrás imaginar. Y algún día, cuando seas mayor, vas a entender que todo lo que hago es para que tengas una vida mejor que la que yo puedo darte». La trabajadora social del hospital se llamaba Elena Rosario. Tenía ojos bondadosos, pero voz firme. «Blanca, no tienes ingresos estables, no tienes familia que te apoye, vives en una habitación que no es tuya. Esta niña necesita una oportunidad real. El orfanato San Gabriel es una buena institución. Las hermanas cuidan bien a los niños, y muchas familias van allí buscando adoptar». Antes de entregar a Valeria, Blanca hizo algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Tomó la única fotografía que tenía de sí misma, un retrato que se había hecho el día de su boda, y la partió por la mitad. Una mitad la puso junto a su bebé en la manta, la otra mitad se la quedó ella. Así, pensó, algún día podremos juntar las 2 partes. No sabía que esa fotografía llegaría años después a las manos de Valeria, quien la conservaría sin entender que era la mitad de un corazón roto. Blanca visitó a su hija en secreto durante los primeros 3 años. Se paraba en la reja del orfanato los domingos por la tarde y observaba a los niños jugar en el patio. Reconocía a Valeria inmediatamente. Era la más pequeña, la más silenciosa, la que siempre miraba hacia la calle como esperando a alguien. Algún día, se prometía, cuando tenga un trabajo mejor y una casa propia, volveré por ti. Pero cuando finalmente consiguió estabilidad económica, el orfanato había cerrado. Los archivos se habían perdido en un incendio, y las hermanas que recordaban a Valeria habían sido trasladadas a otras instituciones, imposibles de localizar. Durante esos años de búsqueda desesperada, Blanca desarrolló un hábito extraño. Cada 15 de abril, el cumpleaños de Valeria, horneaba un pastel de chocolate y lo llevaba a diferentes plazas de la ciudad. Se sentaba en una banca y lo compartía con niños desconocidos, imaginando que tal vez, de alguna manera, su hija también estaría comiendo pastel ese día. Los vecinos pensaban que estaba un poco loca, pero nunca dejó de hacerlo. Durante décadas Blanca se convirtió en detective de su propia historia. Aprendió a leer archivos públicos, a hacer preguntas en oficinas gubernamentales, a rastrear documentos en diferentes ciudades. Su casa se llenó de folders y carpetas organizadas por fechas, con cada pista que había seguido. En 1960 estuvo segura de haber encontrado a Valeria. Una adolescente de 15 años que trabajaba en una panadería tenía los mismos ojos verdes y el cabello castaño. Blanca la siguió durante semanas, observándola desde lejos, hasta que un día se acercó y le preguntó directamente: «Disculpa, ¿naciste el 15 de abril de 1945? La chica la miró confundida. «No, señora, nací en agosto del 46. ¿Por qué?» Blanca sonrió y se disculpó, pero por dentro se quebró un poco más. En 1968, recibió una llamada telefónica que le hizo correr hasta la otra punta de la ciudad. Una enfermera jubilada aseguraba haber trabajado en San Gabriel y recordar a una niña llamada Valeria. Pero cuando llegaron al encuentro, la mujer no pudo darle información concreta, solo recuerdos vagos que podrían haber sido de cualquier niña. En su mesa de noche,
Blanca guardaba un rosario que había pertenecido a su madre. Cada cuenta representaba una oración por Valeria. Lo había rezado tantas veces que las cuentas de madera estaban desgastadas por el roce de sus dedos, y había una cuenta específica, la del centro, que tocaba siempre que se sentía a punto de rendirse. Lo que Blanca no sabía era que Valeria, a 40 kilómetros de distancia, había desarrollado la misma costumbre con la fotografía borrosa. Cada noche la tocaba antes de dormir, como si fuera un amuleto. Dos mujeres, una misma herida, el mismo amor desesperado buscándose a través del tiempo. Y el destino, paciente y silencioso, comenzaba finalmente a acortar la distancia entre ellas. El 15 de abril de 1985, Valeria cumplió 40 años. Era un lunes gris, uno de esos días donde la ciudad parecía vestida de nostalgia. Había pasado de limpiar oficinas a trabajar como costurera en un pequeño taller textil del barrio. Tenía manos hábiles y un ojo preciso para los detalles, pero su corazón seguía viviendo en el mismo lugar, en la búsqueda de respuestas que nunca llegaban. Doña Carmen ya tenía 70 años y se había convertido en algo parecido a una madre adoptiva para Valeria. Esa mañana le preparó café cargado y pan dulce. 40 años, niña, le dijo mientras removía el azúcar. Ya es hora de que dejes de buscar fantasmas y empieces a vivir tu propia vida. Pero Valeria no podía explicarle que no se trataba de fantasmas. Se trataba de una necesidad visceral, como la necesidad de respirar. No podía construir una vida propia sobre la base de una historia incompleta. Esa tarde, como todos los años en su cumpleaños, decidió hacer algo diferente. En lugar de caminar por los barrios cercanos, tomó el autobús hacia las afueras de la ciudad, hacia los pueblos pequeños donde tal vez, solo tal vez, podría encontrar alguna pista nueva. El primer pueblo se llamaba San Isidro. Tenía una plaza central rodeada de casas coloniales y una iglesia pequeña con campanario de piedra. Valeria caminó por sus calles tranquilas, observando rostros, buscando esa conexión inexplicable que intuía reconocería al instante. No encontró nada, pero algo la hizo quedarse hasta tarde, sentada en una banca de la plaza, viendo pasar a las mujeres mayores que volvían de la misa de 7. Una anciana se detuvo frente a ella. Tenía cabello blanco recogido en un moño bajo y ojos color avellana. Se acercó lentamente y le dijo: «Disculpe, señorita, ¿no será usted de la familia Morales? Tiene un parecido increíble con una chica que conocí hace años». Valeria sintió que se le detuviera el corazón. Pero cuando pidió más detalles, la anciana negó con la cabeza. No, al verla más de cerca me he confundido. Perdón por molestarla». Mientras Valeria regresaba a la ciudad en el último autobús de la noche, sin saber por qué, Blanca estaba despertándose de un sueño extraordinario. Había soñado con una mujer joven, de aproximadamente 40 años, sentada sola en la plaza de San Isidro. La mujer tenía ojos verdes y cabello castaño recogido, y lloraba silenciosamente mientras observaba la iglesia. En el sueño, Blanca se acercaba y le decía: «Te he estado buscando toda mi vida». Blanca despertó con el corazón acelerado. No era la primera vez que tenía sueños sobre su hija, pero este había sido diferente. Más nítido, más real. Se levantó, se puso la bata y se dirigió a la mesa de la cocina, donde tenía extendidos todos sus mapas y listas. Con el dedo siguió las rutas de autobús que llevaban a San Isidro. «Mañana», se dijo, «mañana voy a ese pueblo». Pero el mañana se convirtió en una semana, y la semana en un mes. Blanca había enfermado con una gripe fuerte que la tuvo en cama durante 3 semanas. Para cuando se recuperó, la primavera había llegado y el sueño de San Isidro se había vuelto borroso en su memoria. Sin embargo, algo había cambiado en ella, una urgencia nueva, como si el tiempo se estuviera agotando y necesitara acelerar su búsqueda. Decidió hacer algo que nunca había hecho: poner un anuncio en el periódico local. «Busco a mi hija, nacida el 15 de abril de 1945, entregada al orfanato San Gabriel, cabello castaño, ojos verdes. Su nombre es Valeria. Si eres tú, o si conoces a alguien que pueda ser tú, por favor comunícate con Blanca Esperanza Morales, teléfono 47 892».
El anuncio se publicó un domingo en la sección de clasificados. Blanca compró 10 copias del periódico y las distribuyó en diferentes barrios de la ciudad. Esa misma noche, Valeria tuvo el sueño más vívido de su vida. Estaba caminando por un camino de tierra rodeado de girasoles. Al final del camino había una casa blanca con ventanas azules y en la puerta estaba parada una mujer mayor con cabello plateado. La mujer tenía en las manos la otra mitad de su fotografía. Cuando las dos mitades se juntaban, formaban la imagen completa de una mujer joven sonriendo en el día de su boda. Valeria despertó llorando. Por primera vez en su vida, había visto el rostro completo de la mujer de la fotografía. Al día siguiente, compró el periódico dominical para leer mientras desayunaba. Pasó las páginas distraídamente. Noticias, deportes, clasificados, y entonces lo vio. Busco a mi hija, nacida el 15 de abril de 1945. Sus manos comenzaron a temblar. La fecha de nacimiento era correcta. El orfanato era correcto. Su nombre es Valeria. El periódico cayó al suelo. Valeria se quedó sentada en la silla de la cocina, inmóvil, mientras el mundo a su alrededor se reorganizaba completamente. Alguien la había estado buscando. Alguien sabía su nombre. Alguien conocía la fecha exacta de su nacimiento. Alguien la había estado esperando durante 40 años. Valeria tardó 3 días en reunir el valor para hacer esa llamada telefónica. 3 días caminando por su habitación como un animal enjaulado. 3 días memorizando el número que había recortado del periódico. 3 días imaginando todas las conversaciones posibles, todos los desenlaces, todas las formas en que su corazón podría romperse o sanar para siempre. El jueves por la tarde, desde el teléfono público de la esquina, marcó el 47-892. ¿Aló? La voz era de una mujer mayor, suave pero firme. Una voz que parecía haber llorado mucho y haber esperado más. ¿Señora Blanca Morales? Sí, soy yo, ¿con quién hablo? Valeria cerró los ojos. Todo su mundo cabía en las siguientes palabras. Mi nombre es Valeria. Nací el 15 de abril de 1945 y creo que usted es mi madre. El silencio que siguió duró aproximadamente 5 segundos, pero se sintió como 5 años. Luego, Blanca comenzó a llorar. Dios mío, susurró. Dios mío, mi niña hermosa. Te encontré. Finalmente te encontré. ¿Usted me encontró? Preguntó Valeria con voz temblorosa. ¿Usted me ha estado buscando? Todos los días de mi vida, amor mío. Todos los días desde que tenías 4 horas de vida. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como mariposas frágiles. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Podemos vernos? Susurró finalmente. Sí, mi niña. Sí, por favor. Mañana donde tú quieras. Acordaron encontrarse al día siguiente en la plaza central de la ciudad, frente a la fuente de los peces dorados. Blanca llevaría un clavel blanco en la mano derecha. Valeria llevaría la fotografía borrosa. ¿Cómo te reconoceré?, preguntó Blanca. No se preocupe, respondió Valeria con una certeza extraña. Las madres siempre reconocen a sus hijas. Cuando colgó el teléfono, Valeria se quedó inmóvil durante varios minutos. La gente pasaba a su alrededor. La vida continuaba su curso normal, pero para ella el mundo acababa de cambiar para siempre. Esa noche, ninguna de las dos durmió. Valeria se quedó despierta mirando el techo de su habitación, tratando de imaginar cómo sería tener madre a los 40 años. ¿Qué se dice después de 4 décadas de silencio? ¿Cómo se abraza a alguien que es tu sangre, pero también una desconocida? ¿Cómo se perdona una ausencia de toda una vida? Se levantó varias veces para mirarse al espejo, buscando rasgos que pudieran pertenecer a otra persona. Sus ojos verdes, la forma de sus manos, la curva de su sonrisa. ¿De quién había heredado cada una de estas cosas? Blanca se quedó despierta en su mesa de cocina. Releía todas las cartas que había escrito a lo largo de los años. Cartas de cumpleaños, de Navidad, de primeros días de colegio que nunca vivieron juntas. Cartas que comenzaban siempre igual, mi querida Valeria, y terminaban con la misma promesa.
Algún día te encontraré. Se preguntaba si Valeria querría escucharlas, si estaría lista para conocer todo el amor que había acumulado en el silencio. A las 3 de la madrugada, Blanca tuvo una revelación. Se levantó y fue hasta su ropero viejo. Del fondo de la última gaveta sacó una pequeña caja de lata que no había abierto en 20 años. Adentro estaba la manta celeste con las iniciales BM que había tejido para Valeria antes de nacer. También estaban los primeros zapatos que le había comprado, diminutos y blancos, que nunca llegó a usar. Y en el fondo, envuelto en papel de seda amarillento, estaba el vestidito rosado que había planchado cientos de veces, imaginando el día en que su hija volvería a casa. Mañana, se dijo a sí misma mientras acariciaba cada prenda. Mañana le diré que nunca dejé de prepararme para su regreso. El viernes amaneció despejado, con esa clase de luz dorada que hace que todo parezca una promesa cumplida. Valeria llegó a la plaza a las 2:30 de la tarde, media hora antes de lo acordado. Se sentó en una banca desde donde podía ver toda la fuente y esperó. Cada mujer mayor que pasaba hacía que su corazón se acelerara. Una señora con bastón que alimentaba palomas. No era ella. Una mujer elegante que cruzaba la plaza con prisa. Tampoco. Una abuela que empujaba un cochecito con su nieto. No. Valeria comenzó a sentir pánico. ¿Y si no venía? ¿Y si había sido todo un malentendido? ¿Y si la mujer del teléfono no era realmente su madre? A las 2:55 vio a una mujer mayor acercándose lentamente por el sendero principal de la plaza. Llevaba un vestido azul marino sencillo y en la mano derecha sostenía un clavel blanco. Pero no fue el clavel lo que hizo que Valeria supiera, sin lugar a dudas, que esa era su madre. Blanca llegó exactamente a las 3 en punto. Valeria la reconoció inmediatamente, no por su parecido físico, sino por la forma en que se detuvo cuando la vio, por la forma en que su rostro se iluminó con una mezcla de alegría y dolor tan profundos que parecían sagrados, por la forma en que levantó una mano temblorosa hacia su boca y susurró algo que Valeria no pudo escuchar, pero entendió perfectamente. Es ella, es mi niña. Se acercaron lentamente, como si temieran que el momento fuera tan frágil que pudiera romperse con un movimiento brusco. ¿Valeria? ¿Mamá? La palabra salió de sus labios sin que pudiera detenerla. 40 años esperando para decir esa palabra, y ahora fluía tan naturalmente como respirar. Blanca sacó de su bolso la mitad de una fotografía que había conservado durante 40 años. Con manos temblorosas, se la mostró a Valeria. La partí en dos el día que te entregué, explicó con voz quebrada. Pensé que algún día podríamos juntarlas. Valeria sacó su fotografía borrosa, la misma que había encontrado entre los documentos del orfanato años atrás, la misma que había mirado cientos de veces, preguntándose quién era esa mujer joven que sonreía. Cuando las juntaron sobre la mesa de piedra de la fuente, formaron la imagen completa de una mujer joven sonriendo en el día de su boda. La madre de Valeria, 25 años antes de que naciera. Eras tú, susurró Valeria. Siempre fuiste tú. Se abrazaron por primera vez desde que Valeria tenía 4 horas y 20 minutos de vida. Fue un abrazo que contenía 4 décadas de ausencia, de cumpleaños perdidos, de noches de insomnio preguntándose la una por la otra. Un abrazo que sanaba heridas que ninguna de las dos sabía que tenían. Un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían expresar. La gente en la plaza se detuvo a observar. Algunos sonrieron sin saber por qué. Otros sintieron que estaban presenciando algo sagrado. Una pareja de ancianos que paseaba por allí se tomó de las manos, recordando su propio amor. Una madre joven abrazó más fuerte a su hija pequeña. El amor tiene esa magia extraña. Cuando es verdadero, ilumina todo a su alrededor. Te busqué todos los días de mi vida, le dijo Blanca mientras le acariciaba el rostro con dedos temblorosos. Todos los días, mi amor. Incluso cuando no sabía cómo encontrarte, mi corazón te buscaba. Yo también, confesó Valeria. No sabía que te buscaba, pero algo en mí siempre supo que faltaba alguien. Se quedaron así, abrazadas junto a la fuente, mientras el tiempo parecía detenerse solo para ellas.
Dos mujeres que habían vivido 40 años de ausencia y ahora tenían toda la vida para recuperar el tiempo perdido. Se quedaron en la plaza hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios antiguos de la ciudad. Hablaron de todo y de nada, de los años perdidos y de los momentos que ahora tendrían por delante. Blanca le contó sobre las noches en que se quedaba despierta imaginando cómo sería Valeria de grande, si tendría su misma risa, si le gustarían las flores como a ella. Valeria le habló de su infancia en el orfanato, pero también de las cosas hermosas, las monjas que la cuidaron con cariño, su primer trabajo como secretaria, los libros que leía por las noches soñando con mundos imposibles. «Siempre supe que tenía que buscarte», dijo Blanca mientras acariciaba las manos de su hija. «Pero cada vez que juntaba el valor, algo me detenía. ¿Y si ya tenías una vida perfecta? ¿Y si mi aparición la arruinaba? ¿Y si no me perdonabas?» «¿Perdonarte qué?», preguntó Valeria suavemente. Entonces Blanca le contó la historia completa. Le habló del hombre que la había abandonado cuando supo que estaba embarazada, de la familia que la echó de casa por la vergüenza, de los meses viviendo en cuartos alquilados, lavando ropa ajena para poder comer, de las noches llorando de hambre y de miedo. «El día que naciste», susurró Blanca, «te tuve en mis brazos durante 4 horas. Te conté todos los cuentos que sabía. Te canté la canción de cuna que mi madre me cantaba a mí. Y te prometí que algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte para cuidarte, vendría por ti». Blanca sacó de su bolso un sobre amarillento, desgastado por los años. «Durante 40 años, todos los meses, aparté dinero para ti. Dinero que nunca pude darte, pero que guardé como si fueras a aparecer en cualquier momento. Está todo aquí. Cada peso que hubiera gastado en tus cumpleaños, en tus útiles escolares, en tus primeros zapatos de tacón». Valeria abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había billetes viejos, algunos nuevos, monedas y pequeñas notas escritas a mano, para el primer día de colegio de Valeria, para su vestido de graduación, para cuando se case, si quiere casarse, para sus propios hijos, si los tiene. «Mamá», fue lo único que pudo decir antes de que las lágrimas le impidieran continuar. «Trabajé como mucama, como costurera, como lo que fuera necesario», continuó Blanca. «Y cada trabajo que conseguía, cada peso que ganaba, pensaba, esto es para cuando encuentre a mi Valeria. Nunca dejé de ser tu madre, mi amor, ni un solo día». Valeria entendió entonces que su sensación de vacío no venía de haber sido abandonada, sino de haber estado siempre amada a la distancia, que había una mujer que durante 4 décadas había pensado en ella cada noche antes de dormir. «¿Por qué pusiste el anuncio en el periódico justo ahora?», preguntó Valeria. Blanca sonrió con tristeza. «Porque el médico me dijo que mi corazón está cansado y no podía irme de este mundo sin intentarlo una vez más, sin decirte que fuiste lo más hermoso que me pasó en la vida, incluso si solo pude tenerte 4 horas». Se quedaron en silencio, escuchando el sonido del agua de la fuente y los pájaros que regresaban a sus nidos. «Tengo una casa pequeña», dijo Blanca finalmente, «con un cuarto que siempre mantuve listo para ti. Tiene una ventana que da al jardín donde cultivo claveles blancos. ¿Te gustaría venir conmigo?» Valeria miró a esta mujer que había sido su madre desde antes de nacer, que había sido su madre en la distancia, que había sido su madre incluso cuando ella no lo sabía. «Sí, mamá, quiero ir a casa contigo». Cuando se levantaron para irse, Valeria notó algo en el suelo junto a la fuente. Era un clavel blanco que se había caído del ramo que Blanca había traído. Lo recogió y se lo puso a su madre en el cabello. «Para que nunca más tengas que llevar flores para reconocerme», le dijo. «Ahora ya sé quién eres». Caminaron tomadas del brazo por las calles de la ciudad, mientras el atardecer las bañaba con luz dorada. Dos mujeres que habían esperado 40 años para volver a casa juntas. La gente que las veía pasar no sabía por qué, pero algo en la forma en que caminaban, en la manera en que se miraban, les hacía sonreír. Como si estuvieran presenciando uno de esos milagros silenciosos que ocurren cuando el amor finalmente encuentra su camino de regreso. Esa noche, Valeria durmió por primera vez en la habitación que su madre había mantenido lista durante 4 décadas.
En las paredes había fotografías de todas las edades que Blanca había imaginado para ella. Dibujos de cómo creía que se veía a los 5 años, a los 15, a los 25. Y sobre la mesa de noche, una nota que decía: «Bienvenida a casa, mi niña hermosa. Que tus sueños esta noche sean tan dulces como todos los que tuve contigo durante estos años». Por primera vez en su vida, Valeria supo exactamente quién era y de dónde venía. Era la hija de Blanca Morales, la mujer que nunca dejó de amarla, ni siquiera por un día. Que al amanecer del sábado, cuando despertó en esa cama que olía a lavanda y a esperanza cumplida, entendió que algunas promesas tardan 40 años en cumplirse, pero cuando lo hacen, valen cada lágrima, cada noche de insomnio, cada día de búsqueda, porque el amor de madre no conoce el tiempo, solo conoce el camino de regreso a casa. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con búsquedas silenciosas, promesas que trascienden el tiempo y un amor maternal que nunca, jamás, se rinde. Una historia que nos recuerda que el verdadero abandono no existe cuando hay amor de por medio, que a veces lo que interpretamos como rechazo es en realidad el sacrificio más grande que alguien puede hacer por nosotras. Hubo un momento que te conmovió profundamente. ¿Fue cuando Valeria descubrió que había sido amada a la distancia durante 40 años? ¿O quizás cuando Blanca reveló el sobre con todo el dinero que había guardado mes tras mes para una hija que no sabía si volvería a ver? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son cobijo para quien necesita sentirse acompañado en su propia búsqueda. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de un amor que espera sin garantías, la fuerza de una madre que nunca dejó de ser madre, aunque fuera en silencio, y esa clase de reencuentros que nos recuerdan que algunos destinos son más fuertes que el tiempo. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia de Valeria y Blanca, por compartir tu sentir, por ser parte de este rincón donde los milagros del corazón también cuentan. Si este relato abrazó tu alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.